Vamos a comenzar. Por favor, tomen sus lugares para continuar la plática. ¿Sí? Ahora voy a pedirle a Gerardo, te voy a aceptar el ser lector. Santidad divina versus santidad humana. Superioridad de la santidad divina frente a la humana. Quien hace la voluntad de Dios, obra a lo divino. La divina voluntad es la santidad de las santidades. Continuando mi habitual estado, me sentía un gran deseo de hacer la voluntad santísima de Jesús, bendito. Y Él al venir me ha dicho: hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, confrontándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas, y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Es el inicio de un dictado que Jesús le hace a Luisa, en donde le va a ir poniendo la diferencia entre santidad humana y santidad divina. Comparada la santidad divina con la santidad humana, no hay posibilidad de poder comparar, deja atrás a todo. Ya lo habíamos hablado con Adán, que es el santo más santo que existe. Imaginémonos en qué lugar pondríamos, por ejemplo, la santidad de María en comparación con todos los santos. Definitivamente no hay forma de poderlo comparar. La santidad de Jesús, menos todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la de ellos es santidad divina y todas las demás son santidades humanas. Muy grandes. Aquí necesitamos también entender que Dios va pidiendo poco a poco el camino para llegar a este punto de la restitución del hombre a su punto original. Es un camino largo, es un camino que empezó cuando Adán cae, y ahí lo único que Dios les da es ¿qué? La promesa de un redentor. Algún día vendrá un redentor, no les da más. La humanidad empieza a degenerar hasta que llega el diluvio y el exterminio de aquella humanidad. Solamente una sola familia se salva, y de esa familia empieza nuevamente a multiplicarse todo lo que es el hombre. Va poco a poco, hasta que Dios decide poner ya su mano sobre aquella familia humana y empieza a guiar, a formar un pueblo de donde tenga que salir el Redentor. O sea, no podía ser un pueblo normal, común y corriente. Tenía que ser un pueblo formado por Dios para que el Redentor pudiera salir con decoro de ahí. Por eso es que empieza a escoger a una persona. ¿A quién escoge? A Abraham. Abraham es el primero al que le dicen exactamente lo mismo que nos están diciendo a nosotros.
exactamente igual. Desapégate de todo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, o sea, deja tus parientes, deja todo y vete a una tierra que te voy a dar, que emana leche y miel, pero no le dice ni dónde, ni le dice cuándo, simplemente marcha. ¿Y Abraham qué hace? Dice sí y se sale. No lo pensó dos veces, no se puso a reflexionar, a decir, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Para dónde voy? No. Agarró, oyó la palabra de Jesús, digo, de Dios, y en ese momento agarró y se fue. Punto. ¿A dónde iba? ¿Quién sabe? Dios lo sabe. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé. Dios lo sabe. Lo que no sabía es que nunca iba a llegar. O sea, pero bueno. Y era el inicio de un pueblo. Dios le concede grandes dones por su fidelidad y su fe. No tenía hijos, quiere un hijo. Creo que todo el mundo en algún momento ha deseado un hijo. Ese hijo no se le da y la esposa ya llegó a una edad en que ya no puede tener hijos. Y entonces, bueno, le dan a la esclava y tiene un hijo con la esclava, pero no es el hijo de su matrimonio, no es el hijo de la mujer que ama. Por fin se lo conceden y le dan un hijo. Doble milagro. Por fin va a tenerlo, pero va a tenerlo en la ancianidad. Va a tenerlo en una mujer que ya entró en la menopausia. Y no de ahorita, sino de hace ya bastante tiempo. Tiene su hijo, feliz de la vida con su hijo, ¿se lo imagina? Feliz con su hijo. Tan feliz que no le importa correr a la esclava con su otro hijo. Bueno, ya. Y de repente llega la voz de Dios y le dice, ¿qué crees? Mátalo. Bueno, más suavecito, sacrifícamelo. Que en realidad es lo mismo. ¿Y qué hace Abraham? No se tienta el corazón y sale con su hijo para sacrificarlo. Sabemos lo que pasó. Dios lo que está queriendo no es martirizarlo, está poniendo a prueba su fe, está poniendo a prueba su decisión de seguirlo a Él, que eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos va a ir pidiendo cosas y ya nos prometió una tierra que no mana leche ni miel, mana divinidad, que no nos dice vas a tener o te voy a llevar, te dice aquí está, no es algo futuro, es algo de ahorita, pero no somos el padre de la fe. Sigue el pueblo, sabemos todo lo que pasaron los hijos de Abraham, hasta que llega el momento en que son esclavos en Egipto y ahí aparece un personaje que es Moisés. Moisés, que fue salvado de la matanza de los niños, que lo adopta la familia de los faraones, que se cría como un príncipe egipcio, pero que en un momento dado, ¿qué pasa? Mata a un egipcio que estaba maltratando a alguien de su pueblo, ya sabía que era de su pueblo, y tiene que huir. Se va, sale, se encuentra a uno de su pueblo, un israelita, un judío, y le gusta una de las hijas y dice, pues aquí me quedo. Pero Dios en un momento dado le dice, ven. Y se lo lleva, ya sabemos lo que pasó en el monte y qué fue lo que vio. En fin, toda la historia del pueblo que se está formando para llegar a esa tierra. Eso es exactamente lo que está haciendo Dios ahorita. Ha sido una historia, una escalera para llegar a esto. Adán, sus descendientes, todos los patriarcas, todos los profetas,
luego llega Jesús, luego todos los santos que hemos tenido, son escalera para llegar ahorita, a este momento. Entonces, esta santidad es el punto culminante. Pero eso no quiere decir que lo que les tocó en los escalones de abajo sean menos. O sea, ellos cumplieron su trabajo. A ellos se les asignó un trabajo y lo cumplieron perfectamente. Tienen una gran gloria en el cielo. Hicieron un gran trabajo para Dios, pero ellos no se pueden comparar con lo de arriba. Sin embargo, los de arriba no pueden decir, uy, mano, te quedaste abajo. Sino tienen que reconocer que gracias a aquellos, ellos llegaron a este punto. Entonces es un camino, pero sí reconocer que la santidad humana no se puede comparar con la santidad divina. Y eso es lo que nos está diciendo. La santidad del alma que vive en su voluntad, no hay forma de compararla. Y luego dijo, no importa si es pequeña, no importa si es, ¿cómo decía? Despreciada, algo así. Ella, haciendo actos divinos, está por encima de todo. Porque obra, ¿cómo? A lo divino. Obra a lo divino, no a lo humano, sino obra a lo divino. Los actos divinos son infinitamente superiores a los actos humanos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irlo más o menos oyendo y vamos a ver qué quiere decir obrar a lo divino. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para realizarlos. Así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos, y así de todo lo demás. Porque estando en mi voluntad concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Entonces, parece que no hace nada. ¿Por qué? Porque es una persona que vive en su casa trabajando, que es una ama de casa, que solamente hace el trabajo de casa, que no sale afuera, que no hace ninguna obra grande, que no tiene ninguna relevancia dentro de la iglesia. No es una Santa Teresa de Ávila que hace conventos por donde quiera, no es una Madre Teresa de Calcuta que atiende a los pobres, no es nada de eso, no es un santo que haga milagros, no es nada, parece que no hace nada, pero lo hace todo. ¿Por qué? Porque obra con lo de Dios. Y entonces lo que nos va a decir es lo que Dios hace. Y dice, son luz que ilumina. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde salen las conversiones? ¿Mande? De la divina voluntad, o sea, pero es la luz que le da a un alma y que esa alma empieza a trabajar en su interior y llega el momento de convertirse. Es la luz que ha iluminado a los santos para irse adentrando e irse entregando cada vez más. Es la luz que iluminó a los grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino y en fin, para lograr hacer esas obras que han hecho y que son la base de nuestra doctrina católica. Esa es la luz.
pero esa luz sale de la divina voluntad. Y si sale de la divina voluntad, ¿sale de dónde? Del alma donde la divina voluntad habita, pero habita como propiedad de la persona. Y si es propiedad de la persona, la luz está saliendo de la persona. Son vientos que purifican, son fuego que quema. ¿Qué es ese fuego? El amor. Son milagros que hacen hacer los milagros. La fuerza del milagro, ya hablábamos hace unos momentos, que con la hemorroísa. ¿De dónde salió la fuerza del milagro? De la fe. De la fe. La fe la arranca, pero sale ¿de dónde? De Dios. Sin que Dios se diera cuenta. Es un decir, porque sabía perfectamente lo que iba a pasar, pero llega la hemorroísa escondiéndose en una multitud. Yo no sé si se han subido a un metro. ¿Sí? Y si han tenido la desgracia de subirse al metro en la Ciudad de México a la hora pico, sabrán lo que Jesús pasaba en ese momento, como en una lata de sardinas, ¿sí? Y no va uno, sino lo llevan, lo bajan, lo suben, lo alimentan. Ahí no hay de que me voy a subir a ver para dónde me llevan, ¿sí? Porque es un tumulto de gente. Y así estaba Jesús ahí, y llega la hemorroísa y lo toca. Y entonces Jesús se da cuenta que lo tocaron. Y por eso los apóstoles le dicen, ay maestro, no juegues. Estás viendo cómo te traen para arriba y para abajo y todavía dices, ¿quién me tocó? ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Quién me arrancó esta fuerza que salió de mí? ¿Quién me arrancó esta fuerza? Bueno, esa fuerza salió de la divina voluntad y movida por la fe de la hemorroísa. Esa divina voluntad ahora forma su vida, es su vida de ustedes. ¿De dónde sale la fuerza de los milagros? De ustedes. De ustedes. Son milagros que hacen hacer los milagros. Y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero. ¿De dónde saca el misionero la fuerza, el arrojo, el valor, la decisión para andar de lado a lado? De la divina voluntad. Y si esa divina voluntad está en usted como vida, ¿de dónde sale esa fuerza? De usted. La lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes. Y uno dice, hombre, ya no le eches tanta crema a tus tacos. Perdón por decirlo de esta manera, pero es algo que nos está diciendo que lo hace todo. Lo hace todo. El valor de los mártires, la santidad de los santos, y así de todo lo demás. La santidad de San Francisco de Asís, la santidad de Padre Pío, la santidad de la Madre Teresa, la santidad de Juan Pablo II, la santidad de, como quieran, salió de Dios, salió de la divina voluntad. Y si esa divina voluntad está en ustedes como vida, ahí es el momento en que el alma se vuelve la dadora de esa santidad para todos los demás. Si esto no es cierto, si esto es pura mentira, entonces Dios miente, porque Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y si esto no es cierto, yo no soy a imagen y semejanza de Él, por lo tanto me dijo una mentira.
Si esto no es cierto, Jesús es un mentiroso, porque me dijo que si yo escucho su palabra y la pongo en práctica, no solo haré sus obras, sino aún mayores. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí. Si yo digo que esto no es verdad, estoy desmintiendo lo que Jesús nos dijo y lo que la Biblia nos dice y lo que el catecismo que estuvimos leyendo ayer, que estuvimos leyendo ayer, me dice. Por lo tanto, la doctrina de la Iglesia Católica sería mentira. ¿Será mentira la doctrina? Sería mentira. Sería mentira. Y esa doctrina me está diciendo que yo tengo todo lo que Dios tiene. Tengo su naturaleza, tengo su vida, tengo su ser, tengo su divinidad, tengo su potencia, tengo su sabiduría, tengo todo como mío. Benedicto XVI sería otro mentiroso, porque me dice que yo voy a llegar a ser divino cuando adopte la voluntad de Dios como mía. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos involucrando a la iglesia, no es una revelación nada más. No es algo que diga una persona que dice que dijo que Jesús le dijo. No, estamos involucrando a la doctrina católica en esto. Eso es lo interesante de esto. Esto es lo fabuloso de la doctrina, bueno, de la revelación esta, que está enmarcada en la doctrina de la iglesia. Dice, y así de todo lo demás, porque estando en mi voluntad, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. He dicho. He aquí, ¿por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas? Porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida, ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma está llena de vida y haciendo mi voluntad, fluye y concurre a todo lo que hago yo. He aquí por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales. Y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Finalidad de la Eucaristía. Ojo con eso. La finalidad de la hostia, de la hostia sacramental, del Jesús sacramentado, la finalidad por la que se quedó es formar a las hostias vivas de su voluntad, que son las almas que van a aceptar este don que Dios nos quiere dar, que es su voluntad obrante en nosotros. Esta es la finalidad. Así que cuando tengan en mente o tengan presente la hostia, ya saben por qué está Jesús ahí. Ya saben qué es lo que Jesús quiere, por qué quiere estar ahí, porque quiere llegar a ustedes para irlas acostumbrando a vivir con Él. Y para que Él se vaya acostumbrando a vivir en ustedes. ¿Se acuerdan de ese artículo del catecismo? Porque hasta en esto está el catecismo. ¿No, verdad? ¡Wow! A ver, ¿cuál era? ¿Mandé? No, lo leímos ayer.
Creo que sí vamos a empezar a repetir todo. Empezamos desde ayer. ¿Nos prestan el salón hasta pasado mañana? No. A ver, don Fran, ponga 31, 24. Ah, 521. 521 ayer. $53. Y el 53 dice, bueno, tiene una parte y luego el comentario de San Irineo. Dice, habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. ¿Qué es comprender? Entender. No sé. Es hacerlo vida. Entender es tenerlo aquí. Comprender es tomarlo. Para que Dios, o sea, se acostumbre a vivir en nosotros y que nosotros nos acostumbremos a comprender a Dios. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad, que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Imagínate tú misma qué será de aquellas almas que la hacen. Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer. Mientras hacen todo, las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Así que no tienen más que hacer con ellas mismas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo. Pero en modo divino, inmenso e interminable, esta es la vida de los bienaventurados. ¿Mande? La fecha de la 27 de julio del 2017. 18, perdón. Ah, es 28. no de la lectura. Ah, perdón. No la tengo, es 11-12. El libro 11 y la lectura 12. Gracias. Bueno, o sea, creo que es una lectura muy didáctica de lo que es la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. En realidad no hay punto de comparación. De una sale todo y de otra recibe y lleva a cabo. Cada uno de nosotros se sitúa donde se quiera situar. Pero si oímos el final de esto, es lo que Él quiere. Esto es lo que lo vuelve feliz.
Y si nada más el hablar de su voluntad lo vuelve feliz, ¿qué será de las almas que la llevan a cabo? Para él es el punto culminante, porque es el séptimo día de la creación. Séptimo día de la creación. Dios se reposa en la creación. Sí. Marzo 15 de 1912. Ah, bueno, ahí está, esa es la fecha. 11-12. Repítalo, por favor. Marzo 15 de 1912. Marzo 15 de 1912. La siguiente lectura, hemos estado hablando de que es Jesús en nosotros. O sea, todo esto no se puede llevar a cabo si no es con Jesús en nosotros. Dar cumplimiento a lo que Jesús expresó en la última cena. Yo en ellos, tú en mí. ¿Se acuerdan? Bueno, por lo tanto, se necesita la vida real de Jesús en cada uno de nosotros para llevar a cabo todo esto y que este don de la voluntad de Dios en nosotros pueda realmente ser efectivo. Esta lectura es un poquito larga, un poquito, no mucho, pero nos va a ir diciendo el por qué y por qué es necesario tenerlo. Hay otra en que es muy parecida, pero vale la pena poner el principio. Jesús le está hablando de su voluntad y le va diciendo todo lo que su voluntad hace. Y entonces Luisa, muy curiosa, le dice, oye, ya nada más falta que me digas que tu voluntad es más que la Eucaristía. Y entonces Jesús le dice, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que sí, porque mi voluntad es la que me tiene en la hostia. Mi voluntad es la que me pone en la hostia. Mi voluntad es más que yo. Mi voluntad es más que yo. Y le empieza a explicar. Y aquí nos lo va a explicar de otra manera, pero es lo mismo, ¿sí? Pero hay que tener eso en mente. Ya nada más falta que me diga que esto es superior a la Eucaristía. Para vivir en la divina voluntad es necesario poseer la vida real de Jesús. Noviembre 5, 1923. Y yo, mi amado Jesús, ¿no es una cosa nueva y singular lo que tú dices? Que en quien vive en tu voluntad, tú haces vida real en él. ¿No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Y Jesús, no es vida mística, como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer, y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes, para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío, y ciertamente en mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones, que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. Si se fijan, lo que está diciendo es muy claro, porque dice, me pueden tener por gracia, pero no realmente. ¿Qué está diciendo? Que la vida de la gracia no es la vida real de Él, son los efectos de la vida real, ¿sí? Son los efectos de la vida real. La vida mística no es real. La vida mística es tener determinados dones, cosas de Dios, pero no es la vida real de Jesús. La aclaración es porque es muy frecuente
el que entendamos que la vida, que oigamos, que la vida mística o la vida de la gracia es la vida real de Jesús. Y Jesús nos está diciendo, no, no es la vida real. ¿De acuerdo? Y Jesús, hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real, ni perenne, y es también esta la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando las criaturas me reciben, porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo, de manera que quieran perder la suya para hacer adquisición de la mía, sino que encuentro una voluntad que quiere obrar, que quiere hacer por sí misma, y yo hago mi breve visita y parto. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo, y si lo hago en la hostia, mucho más lo puedo hacer en él, mucho más, pues encuentro un latido, un afecto, mi correspondencia y mi utilidad, lo que no encuentro en la hostia. Al alma que vive en mi voluntad le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? Ah, tú no quieres entenderlo, que la santidad del vivir en mi querer es una santidad del todo diferente de todas las demás santidades. Y quitadas las cruces, las mortificaciones y los actos necesarios de la vida, que hechos en mi voluntad la embellecen de más, no es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo, que como viven en mi querer, en virtud de él cada uno me tienen en ellos como si fuera para uno solo, vivo y verdadero, no místicamente, sino realmente habitante en ellos. Y así como no se podría decir vida de cielo si no me tuvieran en ellos como vida propia, y si faltara aún una pequeña partecita de mi vida en ellos, no sería ni completa ni perfecta su felicidad. Así quien vive en mi querer no sería ni plena ni perfecta mi voluntad en ella, porque faltaría mi vida real que emite esta voluntad. Es verdad que son todos prodigios de mi amor, es más, el prodigio de los prodigios que hasta ahora mi querer ha retenido en él y que ahora quiere hacerlo salir para alcanzar la finalidad primaria de la creación del hombre. Por eso mi primera vida real la quiero formar en ti. Yo al oír esto he dicho, ay, amor mío, Jesús, a pesar de todo esto me siento tan mal por estas circunstancias y tú lo sabes. Es verdad que esto me sirve para abandonarme más en tus brazos y pedirte a ti lo que no me dan. Pero con todo y esto siento un hálito de turbación que turba la paz de mi alma. ¿Y tú qué dices que quiere formar? Tú dices que quieres formar vida real en mí. Oh, cuán lejana estoy de eso. Y Jesús de nuevo, hija, no te preocupes por eso. Lo que quiero es que tú no pongas nada de lo tuyo y que obedezcas por cuanto puedas. Se sabe que todas las demás santidades, esto es, la de la obediencia y de las otras virtudes, no están exentas de pequeñeces, de turbaciones, de contiendas y de pérdida de tiempo que impiden formar un hermoso sol. A lo más,
forman una pequeña estrella. Solo la santidad de mi querer es la que está exenta de estas miserias. Y además, mi voluntad encierra todos los sacramentos y los efectos de ellos. Por eso, abandonándote del todo en mi voluntad, hazla toda tuya, y recibirás los efectos de la absolución o de alguna otra cosa que te fuera negada. Por eso te recomiendo que no pierdas tiempo, pues con perderlo vienes a obstaculizar mi vida real que estoy formando en ti. Es muy entendible esto, ¿no? Bueno. ¿Mande? ¿Qué sacamos de esta lectura? La vida de Jesús en nosotros. Podríamos leer muchas en que nos habla más o menos de lo mismo, pero creo que esta es bastante clara. Necesitamos esa vida de Jesús en nosotros. Esto no es un logro del hombre. Esto no es un logro de las virtudes. Incluso las virtudes quedan incluidas en la divina voluntad. Y el hombre ya no tiene nada que hacer con las virtudes. Ya no necesitamos buscar practicarlas. ¿Por qué? Porque la divina voluntad posee la plenitud. Y nos volveríamos prácticamente como Jesús. No soy obediente, soy la obediencia. No soy casto, soy la castidad. Suena grotesco, perdón que lo diga de esta manera, pero suena grotesco porque dicen, híjole, estos están perdidos. Porque es una parte de soberbia de ellos, es soberbia, ¿sí? Esto es sida. Es sida. Soberbia invisible del alma. ¿Sí? O sea, es realmente algo que necesitamos masticar mucho para llegarlo a creer. Esto no lo puedo entender, lo debo creer. La base de la vida en la divina voluntad es la fe. No hay de otra. Porque nos dice tantas cosas tan absurdas para nosotros que o lo creo o no lo creo. No lo puedo llegar a comprender. Yo no puedo comprender lo que es la eternidad. Yo no puedo comprender cómo Dios ya sabe lo que yo voy a hacer el día de mañana si todavía no lo hago y lo que voy a hacer mañana lo voy a hacer gracias a mi libertad. Yo no sé lo que voy a decidir, pero Él sí. ¿Lo entiendo? No puedo. No me cabe. Yo no puedo entender cómo su voluntad puede venir a ser vida mía y ahora todo lo que Él hace sale de mí. Porque si se han puesto a pensar un minuto en lo que quiere decir tener la vida divina en uno, esa vida divina no se puede separar de sus obras. Y las obras son parte de la vida divina. Y las obras de Dios son creación, redención y santificación. Y eso lo tengo en mí como mío, como si yo lo hubiera hecho. El don de la corredención que se está discutiendo ahora en María es exactamente eso. A María ya la Iglesia la está estudiando como corredentora. ¿Qué quiere decir corredentora? Que participa en los actos de la redención.
El alma que vive en la divina voluntad tiene tres actos que son concurrente, asistente y el que recibe. La forma más fácil que tengo de poderlo explicar es desde el punto de vista médico. Cuando uno estudia, cuando uno ya se recibió y uno quiere hacer una especialidad quirúrgica, el estudiante tiene que participar en esos tres actos: concurrente, asistente y recibiente, le digo yo. Concurrente, concurre a ver una cirugía, pero no mete las manos, está de lejos viendo. Y el cirujano le está explicando qué hace, pero él nada más ve. Cuando ya vio mucho, que ya tomó cierta práctica, entonces asiste, lo ponen de ayudante. Agárrale aquí, pínzale acá, córtale aquí, y poco a poco va teniendo más práctica y va adquiriendo destreza. Hasta que llega un día en que el cirujano ya lo ve lo suficientemente apto y un día le dice: toma, ahora operas tú. ¿Sí? Ahí ya es que recibió y actúa ya como cirujano. Eso es lo que la divina voluntad nos va a hacer, porque debemos tener en cuenta que las obras que Dios tiene en sí mismo como vida son las mismas que nosotros debemos tener como vida. La creación, concurrimos con Dios en la creación. Suena a ciencia ficción divina. ¿Sí? Suena a ciencia ficción. Pero concurrimos con Dios en la creación. Y no solamente eso, sino que ahora lo puedo repetir. Porque en la divina voluntad está la virtud creadora y conservadora. Y esa virtud creadora y conservadora, si yo la pongo en práctica, pongo en acto todo lo que Dios hizo. Y lo pongo en acto ahorita. Y se lo puedo entregar como si yo se lo hubiera hecho. La consagración otra vez. La consagración, el sacerdote está poniendo en acto esa virtud creadora y conservadora de la consagración que hizo Jesús hace 2000 años y la está poniendo aquí y la ofrece como si fuera de Él. Tan es así que cuando me da la hostia, ¿qué me dice? ¿Y qué dice cuando levanta la hostia? Este es mi cuerpo, mi cuerpo. Es el sacerdote tomando el papel de Jesús, porque está Jesús en él, pero el sacerdote está diciendo: este es mi cuerpo. Es exactamente lo mismo que hace el alma que vive en la divina voluntad, pero ahora con todo lo que Dios ha hecho. Ojitos de borrego a medio morir. O sea, ¿se dan cuenta de la grandeza de esto? Esto es total y absolutamente increíble. Increíble. Nos estamos poniendo exactamente en el punto de hacer lo mismo que Él hace. Por eso es necesario creer. Así es. De la misma manera, en la consagración, si yo debo de creer que Jesús está en la Sagrada Eucaristía. Que Jesús está en el sacerdote. No importa si el sacerdote es un borracho. No importa si el sacerdote es un lo que sea. No importa si el sacerdote llega borracho a consagrar. O que esté en pecado, no importa. En ese momento es Cristo
en Él. No importa si el sacerdote es de lo peor, si yo me voy a confesar, el sacerdote no es el que me perdona, es Cristo a través del sacerdote. Eso es fe, eso es fe. Por eso es que la base de esto que me está diciendo es la fe. Nosotros debemos tener esa característica de creer todo. Y si yo no creo, ni siquiera puedo ser católico. ¿Sí? Ni siquiera puedo ser católico. Porque no estoy viendo nada de lo que me dicen. Así que bueno, esto es necesario, poseer la vida real de Jesús en mí. ¿Lo creo o no lo creo? Doctor, Bueno. digamos, al estar leyendo los volúmenes, estoy leyendo y sigo leyendo y digo, no entiendo, o entiendo, pero creo, sigo leyendo. No entiendo todavía, pero creo lo que está diciendo aquí. O sea, no lo puedo comprender, abrazar, pero creo lo que dice ahí y sigo leyendo. Uh-huh. Eso es. Por eso, Jesús nos dice que nos va a conceder 3 gozos, ¿se acuerdan? 3 gozos espirituales, si nos rodeamos de la fe. Pero la fe es Él. ¿Qué quiere decir rodearme de la fe? Es asumir en mí a Jesús. Entonces me dice que cuando esté totalmente rodeado por la fe, igual que una barca en medio del mar, me va a conceder esos 3 gozos. Y el primero es penetrar las cosas de Dios. Penetrar las cosas de Dios. Entender, comprender lo que me está diciendo. Los escritos de Luisa, si realmente se atreven a leerlos, la primera vez que los leen, no van a entender nada. O sea, cositas, pero nada. La segunda vez que donde ya empiezan a leer un poco más, dicen, claro, esto, ya entendí, y se va aclarando, ¿sí? Cuando vuelven a leer aquella lectura, de repente dicen, oye, esto yo no lo había leído. ¿Pero qué dice aquí? No, ¿ya te fijaste lo que dice? Y después de 10 veces de leerla, van a decir, pero qué bárbaro. No, una anécdota tonta, pero bueno, yo tengo la costumbre de subrayar. Las primeras veces que yo leí esto, hubo un libro en donde yo empecé a subrayar. Teníamos nada más 7 libros, o sea, no teníamos los 36. 7 libros, entonces era muy fácil estar pasando de uno a otro. Entonces empecé a subrayar uno, al poco tiempo lo volví a leer, dije, ay, se me pasó esto. Lo volví a leer y dije, no, esto. Para no hacerse larga, la última vez que leí ese libro, solamente estaba sin subrayar una palabra. Y era la importante. De veras es increíble, increíble. Estos escritos, si no se lee palabra por palabra, nunca vamos a penetrar. Porque cada palabra tiene un significado y hay que irlo viendo en conjunto, para ir tomando la profundidad de lo que nos está leyendo, de lo que nos está diciendo. Así que les espera un gran trabajo. Gran trabajo. No nos dio los otros 2 Gozos espirituales. Bueno, el segundo es el desapego. el desapego. El tercero, Pues ya ni modo, así se queda. No, el tercero es el fastidio de en todo aquello donde antes me sentía atraído, ahora me da el fastidio de aquello. ¿Cómo? Esta lectura
que vamos a, bueno, que aquí nos va a hacer favor de leer, Gerardo, es muy interesante porque es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere hacer. Hasta ahorita hemos dicho que Dios quiere entrar en mí, entrar en nosotros, para obrar junto con nosotros. Y que eso es como el punto culminante de la divina voluntad. No es cierto, todavía hay más. Porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús, Jesús no solo obraba en su humanidad, ¿sí? Jesús es el Verbo eterno, por lo tanto ese Verbo eterno tiene acciones que sobrepasan las acciones del Verbo eterno humanado. Vamos a oírlo. Es larga también, pero vamos a dejar que corra toda la lectura y después hacemos comentarios, ¿sí? Septiembre 20, 1937. La divina voluntad no se detiene jamás y sella con su eterno amor todo el obrar de la criatura, intercambio de imitación y de vida entre el Creador y la criatura. Hija mía bendita, el amor de mi querer no se detiene jamás, va buscando siempre nuevos reencuentros, nuevas invenciones de amor. Es más, llega a encerrar a quien vive en él en los últimos escondites de sus secretos amorosos y le hace ver su íntima creación de siempre nuevo y creciente amor, con el cual mantiene a los bienaventurados y a los viadores como dentro de un solo aliento de amor. Le descubre nuevos arcanos celestiales de nuestra divinidad. Le da nuevas noticias de hasta dónde puede llegar su potencia amorosa, sus prodigios que pueden obrar en quien vive en él. Siempre y cuando la encuentre en su voluntad, toma gusto en decirle siempre cosas nuevas y darle nuevas sorpresas de amor. Es más, escucha lo que hace. Se empequeñece en la criatura y al mismo tiempo permanece inmenso. Y ama en ella para decir, la criatura me ama como la sé amar yo. Y como nada entra entre nosotros que no sea amor, esta, mi voluntad, como empequeñecida en la criatura, todo lo que ella hace lo convierte en amor. Si reza, si adora, si obra, convierte todo el amor y con una potencia toda divina. Mi misma voluntad conduce estos actos de la criatura al seno de nuestra divinidad y toman su puesto en nuestro amor. Y nosotros estos actos los vemos que son actos nuestros y sentimos en ellos la plegaria eterna de nuestro amor. Nuestra adoración toda de amor, nuestras obras eternas de amor, y oh, cómo quedamos glorificados y felices, porque la criatura puede decirnos, mi oración, mi adoración, mis actos, son eternos y están investidos por vuestro eterno amor. Así me los ha hecho vuestra voluntad divina. Por eso te amo como tú me amas. Y es propiamente esta nuestra locura, nuestro delirio de amor, que queremos hacer y amar en la criatura como hacemos y amamos en nosotros mismos. Pero solo nuestra voluntad reinante y obrante en la criatura puede llegar a tanto, porque nosotros, si nos abajamos, no es para perder nuestro ser divino en lo finito, sino para elevar a la criatura a lo infinito y darle de lo nuestro, y sellar sus más pequeños actos, aun su respiro, su movimiento, con nuestro eterno amor.
a fin de que sintamos en ella nuestro respiro de eterno amor, nuestro movimiento en el suyo, que no se mueve sino hace brotar amor. Escucha, hija mía, otra sorpresa más grande de nuestro intenso amor, y hasta dónde llegan nuestros delirios de amor. Nuestro ente supremo ama tanto a la criatura, que llegamos al exceso de imitarla. Nos empequeñecemos, nos encerramos en ella y queremos caminar con sus pies, obrar con sus manos, hablar con su boca, mirar con sus ojos, pensar con su inteligencia, latir y amar en su corazón. Así que para hacer en todo lo que hace y como lo hace la criatura, queremos tener pies, manos, boca, ojos y corazón como los tiene la criatura. Y esto se lo pedimos a ella como si nosotros no fuéramos los dueños absolutos de todo. Y le decimos, amémonos. Nosotros te damos de lo nuestro y tú danos de lo tuyo. Porque nuestro Ser Supremo, siendo purísimo espíritu, es paso sin pies. Sin caminar se encuentra por todas partes. Hace todo, obra todo sin necesidad de manos. Es palabra sin boca, es luz, ve todo sin ojos. Y como lo amamos, mucho nos agrada imitar, y esto es un invento inmundo de nuestro amor, que solo si Dios puede hacerlo. Ahora, para poder decirle a la criatura, tú debes imitarnos, debemos hacer como nosotros hacemos. Y le decimos, queremos imitarte y hacer como haces tú. Además, es criatura nuestra, obra de nuestras manos creadoras, salida de nosotros, de dentro de la potencia de nuestro amor creante. Por eso no es maravilla si queremos descender en ella como para imitarla y hacer lo que hace y como lo hace ella. Esto no es otra cosa que honramos a nosotros mismos y dar mayor importancia a nuestras obras. Pero esto solamente lo podemos hacer en la criatura donde reina nuestra voluntad. En ella todo podemos hacer. Desahogamos en amor, imitarnos recíprocamente, porque en todo se presta a hacer lo que nosotros queremos. En cambio, donde no reina nuestra voluntad, podemos decir que no podemos hacer nada. Ahora, escucha otra sorpresa de amor que llega a lo increíble. Cuando la criatura nos ha dado la libertad de imitarla, nos ha dado vida en ella. Nos ha dado los pies, las manos, la boca. Nosotros la llamamos a nuestra imitación y haciéndola entrar en nuestro ser divino, la potencia de nuestro fiat le da el paso sin pies y la hace encontrarse por todas partes, en los ángeles, en los santos, en la celestial reina, hasta en nuestro seno divino. Y oh, cómo estamos contentos. La criatura no más cercada por la naturaleza humana, sino libre junto con nosotros, que obra sin manos, habla sin boca. Y oh, cuántas palabras. Con nuestra palabra nos dice la larga historia de nuestro amor y de nuestro fiat obrante. Siente verterse en ella nuestra eterna sabiduría. Y oh, cuántas cosas nos dice de nuestro ser divino,
habla siempre. Y oh, cómo gozamos al escuchar narrar por la criatura lo que nosotros somos. Y tomada por nuestras mismas llamas de amor, siente la necesidad de amarnos sin corazón, porque el corazón tiene sus límites, mientras que nuestro amor sin corazón no tiene límites, es inmenso. Y la criatura se desembaraza del corazón y ama en nuestro amor infinito. Mira, hija mía, se pueden dar sorpresas de amor más bellas que estas. Sentir el placer, el gusto de imitarla, hacer lo que ella hace como pretexto de amor para luego llamarla a imitarnos y para hacerla hacer lo que hacemos nosotros. Los abismos de nuestro amor son tantos y lo que es más, va buscando siempre nuevos inventos de amor. Creo que era lógico llegar a este punto. O sea, era lógico y necesario llegar a este punto. Porque esto es la verdadera igualdad con Dios. Este es el punto culminante donde la criatura se desembaraza de la parte ligada a la materia, de la parte ligada a las leyes naturales. Y ahora la criatura puede amar a Dios en todos lados. Puede amar a Dios sin tiempo, sin ningún impedimento. Podemos amar a Dios desde que Dios es Dios. Y el amor eterno de la criatura, eterno, estará con Dios, teniéndolo siempre, siempre junto a Él. Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado lo siguiente. Si el hombre es la obra maestra de Dios, si el hombre es el punto culminante de toda la acción de Dios, la pregunta lógica, cuando menos que a mí me surgía, es ¿cuánto tiempo pasó Dios sin su obra maestra? Una eternidad. ¿Lo creen lógico? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si somos la obra maestra de Él, si es el motivo de su existencia y de su acción, no puede estar sin el hombre. ¿Desde cuándo es el hombre? Desde siempre. Desde siempre. Porque en esta vida divina, ahora tenemos el vehículo, tenemos la máquina para viajar en la eternidad. Y esa máquina se llama divina voluntad. Ahora me subo a la máquina de la divina voluntad, la pongo en funcionamiento y me encuentro, soy el paso sin pie, me encuentro en todos lados sin caminar. Mi amor se desembaraza de la ley física de mi corazón y ahora mi amor se vuelve igual al amor divino. Está amando en todo. Y está amando en todo donde Dios ama. ¿Y dónde ama Dios? En todo lo creado. En todo lo creado. Toda la naturaleza gime con dolores de parto. ¿Se acuerdan? San Pablo gime con dolores de parto porque está queriendo darle a la criatura el amor que Dios puso en ella para nosotros. Pero ahora toda la naturaleza va a gemir también con mi amor, pero esa ya no va a ser gemido de no puedo, sino es el gemido de alegría de darle a Dios el amor nuestro, que Él sí lo va a recibir a través de toda la creación. Vamos a amar a Dios en todas las obras de Dios, en todas las obras de Jesús. Cada vez que Jesús da un paso en la tierra hace 2000 años, ahí estoy yo amándolo. Ahí estoy yo adorándolo, ahí estoy yo dándole toda la retribución que Él merece y no se la doy por mí, sino que tomo a toda la familia humana, a toda,
y le doy la retribución como si todos hubieran vivido en la divina voluntad. Eso es vivir en la divina voluntad. Esto es llegar a ese punto de igualdad con Dios. No es que Él venga a mí, no, que Él me ponga en Él para hacer lo que Él hace. ¿Se entiende? Esto es el punto culminante de todo. Y eso se lo dice a Luisa en el libro 12. En el libro 12, porque del libro, desde que Luisa empieza, se vuelve alma víctima y ocupa el oficio de alma víctima. En el libro 12 le dice, te voy a cambiar de oficio, te voy a quitar del alma de víctima y te voy a dar el oficio que hacía mi humanidad en mi voluntad, que es todo lo que hemos ido viendo desde ayer hasta hace un rato que empezamos esta lectura. El oficio que hacía mi humanidad en mi voluntad. Y luego le vuelve a cambiar el oficio y le dice, ahora te voy a dar el oficio que hacía mi voluntad en mi humanidad. Parecería lo mismo. Pues no. Uno es lo que el alma hace estando en la divina voluntad, poniendo todas las intenciones, sacando de sí todo lo que Dios ha hecho, siendo la fuerza de los milagros, en fin, todo eso. Pero ahora voy a hacer el oficio de lo que hacía la voluntad de Dios en él. ¿Qué hacía? Era la que multiplicaba los actos, es la que ponía todo lo necesario, todo lo divino en el acto de Jesús. Ese es el final. Ese es el final. Para llegar a una perfecta adoración. Perfecta adoración. Y aquí vamos a entender qué es adoración. ¿Qué entienden ustedes por adoración? ¿Eh? La unión de Dios perfecta con nuestra alma. Pero ¿qué más? Igualdad de otros. Admirar a más amables, estar admirando, esa admiración. Admirándolo, acompañándolo. Amándolo. Es que es la palabra ¡Wow! amar. ¡Wow! ¿Dónde? Se me figura que adorar es más que amar. Ya no hay más que amar. Adorar es más que amar. Bueno, la perfecta adoración, dice Jesús, el modelo de la perfecta adoración está en la Trinidad. No, en la Trinidad, no en las cenizas. El modelo de la perfecta adoración está en la Trinidad. Ahora, pongan lo que ustedes entiendan como adoración, traten de ponerlo en la Trinidad. ¿Se puede? ¿Claro? Claro que no. Por lo pronto contesté. Bueno, claro, eso sí. No hay forma de poderlo poner en la Trinidad, porque la adoración que nosotros tenemos es de un ser inferior a un ser superior. Es la actitud de una persona en pecado, que nació en pecado venial, ya no quiero hablar, en pecado original, que necesitó de redención y que toda la vida ha vivido cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. Entonces, ese ser que somos nosotros, siempre hemos considerado a Dios allá y no acá. Y desde esta posición es que lo adoro como algo supremo, y por eso es que ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
esa es la adoración que tenemos. ¿Se imaginan al Padre haciendo eso al Espíritu Santo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la verdadera adoración? La igualdad de obras. La igualdad de obras es la perfecta adoración. Y esa perfecta adoración solamente se puede cuando cumplamos el 260 del catecismo. Ya hasta yo me estoy chocando. Sí, con tanto catecismo, el catecismo, el catecismo. Pero igualdad de obras. ¿En qué numeral del catecismo está eso? ¿En cuál? ¿Dos qué? En el 260, que es la finalidad última de la divinidad. La finalidad última de la divinidad es la unión perfecta con la Santísima Trinidad. Y no puede haber unión completa ni perfecta si no hay unión de obras. Vino a mi mente un versículo de la Biblia, no recuerdo de qué libro, que dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La pregunta es, usted mencionó la palabra igualdad, pero no recuerdo el contexto en que lo dijo porque mi memoria no trabaja. Es una igualdad entre el espíritu que obra y la verdad que obra en el alma al mismo nivel, en espíritu y en verdad, ¿o no? Él dijo la igualdad de obras es la perfecta adoración. O sea, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son diferentes personas, pero es el mismo Dios. Por lo tanto, siendo el mismo Dios, lo que hace el Padre, el Hijo puede decir, yo lo hice. El Espíritu Santo puede decir, yo lo hice, porque tienen la misma vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Jesús dice que es la perfecta adoración, cuando la criatura se iguala a Dios en obras. ¿Sí? Así que bueno, se cumple el catecismo. Ahora el catecismo ya tiene un sentido. El catecismo ya cobró realmente una veracidad. Ya no es algo nada más dicho, sino es algo que ya nos están diciendo que se puede y cómo es que se puede. De acuerdo.